Gracias. Buenos días a todos. Qué bueno que estamos aquí temprano. Trataremos de arrancar rápidamente este seminario en su 7ª edición y comenzaremos con la sesión 5, el contexto internacional para el financiamiento de la eficiencia energética. Y en esta ocasión nos acompaña como moderadora Beatriz Olivet, que es la asesora de medio ambiente de la Dirección Nacional de Energía. Por favor, Beatriz. Gracias. Gracias, Erika. Buenos días a todos nuevamente. Espero que todos los visitantes hayan podido soportar el frío de estos días. Realmente parece que cada vez que hacemos un evento de estos, el tiempo arrecia. En Uruguay han habido recientemente varios eventos climáticos bastante fuertes. Hemos tenido tornados y estamos cursando aún inundaciones, ¿no? Y si bien el tiempo en Uruguay es, como todos sabemos, es muy variable, ¿no? Es un hecho histórico. Estos eventos que enfrentamos ahora son realmente cada vez más frecuentes y también más severos, ¿no? Y bueno, todo esto que se refiere al clima también tiene que ver con la eficiencia energética, y pensamos que en el ciclo de charlas que hoy tendremos podremos tener un poquito más de idea acerca de las posibilidades que las oportunidades del cambio climático nos traen a la eficiencia energética. En la mesa nos acompañan Ramón Méndez, director de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; María del Rosario Vadillo, que es secretaria de Energía directora de la Secretaría de Energía de México; Benoît Lebot, del IPEC, que es la Asociación Internacional para la Eficiencia Energética; y Roberto Borja-Abad, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Damos por comenzada esta sesión y le pedimos a Ramón Méndez que comience. Buenos días a todas y todos. Después de tantos años de haber trabajado con OLAD, es un placer estar nuevamente con ustedes y compartiendo con mis ex compañeros de la Dirección Nacional de Energía. Lo que quiero es compartir un poco, de acuerdo a lo que me piden los organizadores, cuál es el contexto mundial que está ocurriendo en este momento, que si puede favorecer o no. Como vamos a ver al final, mi idea es que favorece muy fuertemente la emergencia de proyectos de eficiencia energética. Como sabemos, la ciencia ha terminado de demostrar que la Tierra se está calentando, está sufriendo un cambio climático sin parangón en la historia terrestre, y que esto está originado por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero. Si vemos una evolución de la concentración, por ejemplo, del CO2, del gas que tiene mayor efecto sobre el efecto invernadero, si vemos una evolución de la concentración de CO2, por ejemplo, en el último medio millón de años, vemos que efectivamente esta ha cambiado a lo largo del tiempo, ha cambiado de manera natural por diferentes causas, movimientos de la órbita terrestre, erupciones, meteoritos, la modificación de la biosfera. Han habido una cantidad de razones por las cuales la concentración de gas de efecto invernadero ha cambiado en la atmósfera, y naturalmente eso ha generado en la historia terrestre cambios climáticos. Fíjense ustedes la correlación directa entre la concentración de gases de efecto invernadero y la variación de la temperatura media en la Tierra, donde se han sucedido a lo largo de los tiempos, por ejemplo, periodos de fuertes glaciaciones. La última ha terminado hace unos 11.000 años aproximadamente, que ha producido entre un periodo de glaciación y un periodo de temperaturas medias o moderadas entre 4, 5, 6, hasta 7 grados de diferencia. Claro que esas variaciones de temperatura media terrestre se producen en periodos largos, por lo menos de una decena de miles de años. Sin embargo, desde hace relativamente poco tiempo, desde mediados del siglo pasado, se viene detectando que un nuevo cambio climático está comenzando en la Tierra. Lo que sucede es que este cambio es cada vez más intenso, se va incrementando el ritmo de transformación en las últimas décadas fundamentalmente, y además es un cambio radicalmente diferente de todos los que hemos conocido, los que han sido analizados en profundidad, por lo menos en los últimos millones de años de vida de la Tierra. Lo central es que es un cambio extraordinariamente rápido,
fundamentalmente incrementándose esa velocidad de cambio en las últimas décadas. Fíjense, yo mostraba recién, está en la misma gráfica con otra presentación de lo que ha sido la evolución de la concentración de CO2 en la atmósfera en el último medio millón de años, y fíjense lo que pasó en las últimas décadas. Es decir, mientras que históricamente hemos tenido variaciones entre 180 y 280 partes por millón de CO2 disuelto en la atmósfera, ahora estamos superando la barrera de los 400 partes por millón. Hace por lo menos una decena de millones de años que no llegábamos a valores de CO2 de ese tipo. Y que cuando se dieron en el pasado se dieron por causas cataclísmicas para la vida de la Tierra. ¿Y cuál es el origen? Bueno, el hecho es que ninguna de las causas naturales que en el pasado han generado cambios climáticos hoy están presentes. Sin embargo, lo que sí hay presente es una fuerte correlación entre actividades humanas, actividades desarrolladas por los seres humanos, fundamentalmente a partir de la revolución industrial, y el vínculo que eso existe con la generación de gases de efecto invernadero y la no absorción de esos gases por parte natural o de forma artificial. Y el causante fundamental, junto con la deforestación y el uso de la tierra fundamentalmente para producción de alimentos, el causante fundamental es el uso de combustibles fósiles, responsable de cerca del 75% del efecto que estamos observando en este momento. La evolución de las emisiones de CO2 a la atmósfera debido a los combustibles fósiles es constante desde el comienzo de la revolución industrial. Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, comenzó esta fuerte participación a través del carbón, fundamentalmente, hacia la década del 20 del siglo pasado, con la erupción del petróleo, y en la segunda mitad del siglo pasado, con la presencia del gas natural. No ha cesado de incrementarse en el tiempo las emisiones humanas cuando utilizamos combustibles fósiles. Había dudas, naturalmente, había dudas de la ciencia legítimas, había también algunas dudas generadas por intereses comerciales, no solamente de grandes corporaciones, sino también de países, sobre si efectivamente estaba ocurriendo este cambio climático y cuál era el origen del mismo. Entonces, Naciones Unidas reacciona por primera vez en el año 88, creando lo que se llama el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático. Es un conjunto virtual, es un espacio virtual, no hay un centro en sí mismo, es un espacio virtual donde miles de los mejores expertos que hay en los 195 países del mundo, es decir, no está sesgado a un tipo de países u otros, se reúnen virtualmente y analizan permanentemente toda la información científica disponible, no solamente desde el punto de vista estrictamente de la climatología física, sino también de los impactos. Hay sociólogos, hay economistas, hay especialistas en alimentación, hay analistas de todo tipo que permanentemente están estudiando qué es lo que está pasando con el clima en la Tierra y las consecuencias. Cada tanto emiten informes que son cada vez, por suerte, cada vez más tenidos en cuenta. En este sentido, la diplomacia científica ha dado un paso enorme desde la emergencia del IPCC. En su quinto informe de situación, hace ya un par de años, un año y medio, concluyeron que la correlación entre el cambio climático que está ocurriendo en la Tierra y las actividades humanas es superior al 95%. Esto a nivel científico es una correlación extraordinariamente alta que ha venido creciendo, de hecho, informe tras informe, y en particular un metaestudio realizado hace un año y medio aproximadamente muestra que es altísimo el grado de coincidencia a nivel científico de lo que está sucediendo y cuál es el origen de lo que está sucediendo. Y de hecho, las principales academias de ciencia del mundo han escrito a sus gobernantes pidiéndole que reaccionen de manera rápida ante lo que está ocurriendo. Porque las consecuencias de lo que está ocurriendo ya empiezan a verse y las evidencias científicas son realmente clarísimas. Fíjense la evolución de la temperatura media de la Tierra en un siglo. La temperatura media ha crecido en 1 grado, es decir, lo que, recuerden, glaciación, periodo cálido, 5 grados de diferencia en 10.000 años, acá en apenas un siglo, y de hecho en unas pocas décadas ya hemos aumentado en 1 grado la temperatura media de la Tierra, y además hay elementos centrales que esto es un fenómeno mucho más que se incrementa recientemente. Por ejemplo, como dice en la transparencia, 12 de los últimos 13 años fueron los más calientes desde 1880. Pero además hay otras evidencias, por ejemplo, el casquete polar ártico ya en unas pocas décadas ha disminuido 40% su espesor, el 90% de los glaciares del mundo están disminuyendo muy fuertemente sus volúmenes, algunos de forma muy dramática. Las inundaciones se vienen incrementando en muchas regiones del mundo y paralelamente también se incrementan las sequías. De hecho, los datos científicos que analiza permanentemente el IPCC muestran que muchas regiones del mundo se han incrementado no solamente en intensidad, sino también en frecuencia, eventos extremos, como por ejemplo inundaciones, sequías,
olas de calor, incendios descontrolados de bosques, algunos tipos de ciclones, algunos tipos de fenómenos atmosféricos de tormenta, y a su vez las consecuencias sobre los ecosistemas y sobre los seres vivos y sobre los seres humanos se comienzan a detectar fuertemente. Las variaciones fundamentalmente en la calidad y la abundancia del agua potable, que ya pone en riesgo el acceso a agua potable a poblaciones importantes en el mundo. También los impactos sobre la cosecha, sobre cosechas en algunas regiones, algún tipo de cosechas ya han sido verificados también por el IPCC. Y naturalmente, como siempre sucede, son siempre los sectores más vulnerables los que tienen menos capacidad de respuesta ante eventos novedosos, cambios inesperados, y eso genera mayor desigualdades y incrementa la pobreza en el mundo. Por eso es que IPCC concluye en su quinto informe que las observaciones muestran, que el calentamiento del sistema climático es inequívoco y que muchos de los cambios observados desde 1950 no tienen precedentes en los últimos miles de años. La atmósfera y el océano se calentaron, las cantidades de nieve y hielo disminuyeron y el nivel del mar subió. Por ahora 18 centímetros, pero veremos que las predicciones son mucho peores. Porque precisamente la comunidad científica ha analizado también lo que puede llegar a pasar, escenarios de futuro posible con los modelos climáticos que están cada vez más calibrados. Aquí una gráfica parecida sobre las evoluciones de la concentración de CO2 en la atmósfera en el último millón de años, los 800.000 años. El puntito azul es donde estamos hoy. Y los puntitos verdes y amarillos es dónde podríamos estar en función de que tengamos un escenario de bajas o de altas emisiones. Y la diferencia es si el futuro va a ser pésimo o catastrófico. Esa básicamente es la diferencia, porque si uno analiza las consecuencias que predicen los modelos, es que va a haber fuertes impactos sobre la producción de alimentos, por lo tanto hambrunas, al mismo tiempo dificultades para el acceso a agua potable, al mismo tiempo si se llega a producir un fenómeno irreversible una vez que se desenlaza, que es el derretimiento de los hielos de Groenlandia, inmediatamente en unos pocos años sube 7 metros el nivel del mar, con lo cual hay que desplazar a cerca de 1.000 millones de seres humanos de sus hábitats. Y tal vez el problema mayor es el tema de los océanos, donde la acidificación está dañando toda la cadena de producción de alimentos y en algunas, en particular la mayor extinción masiva que conoce la historia de la Tierra, la que ocurrió hace 252 millones de años, precisamente se originó una acidificación de los océanos. Y eso es un tema en el cual la ciencia todavía tiene muy poca claridad. Lo que está claro es que cada paper que aparece pone más énfasis que el anterior en los riesgos de lo que está ocurriendo. Y por eso es que el IPCC concluye que la continuidad de las emisiones de gases de efecto invernadero generará mayor calentamiento y cambios duraderos en todas las componentes del sistema climático, incrementando la ocurrencia de impactos severos, generalizados e irreversibles para la gente y los ecosistemas. Eso es lo que concluye la ciencia. Y de hecho en el 2007, bastante antes de que se consolidaran ya con la claridad actual, la Academia Sueca le dio el Premio Nobel de la Paz al IPCC, reconociendo el rol que están jugando en aclarar, en difundir con claridad lo que está sucediendo en el mundo. Y Naciones Unidas reaccionó, naturalmente reaccionó bastante tempranamente. 4 años después de la creación del IPCC, se crea en el año 92 la Convención Marco para buscar una solución a este problema, que es muy complejo, porque estamos hablando de un espacio común único, que es la atmósfera, que ha sido cargado con gases que transforman el clima con diferentes responsabilidades por diferentes países, donde hay seres humanos que habitan este planeta que son más responsables que otros, pero que todos lo estamos padeciendo por igual. Entonces, ¿de qué manera llegar a una solución justa que tenga en cuenta la historia, que tenga en cuenta el presente y que tenga en cuenta lo que tenemos que enfrentar hacia el futuro? En ese contexto, después de 23 reuniones, decenas de reuniones, emitiendo millones de toneladas de CO2 en los viajes de avión para generar reuniones, finalmente, en el año 2011 se consideró que había una madurez suficiente en la COP17 de Durban y se resolvió que 4 años después en París había que llegar a un acuerdo vinculante en relación a este tema. Y en París efectivamente se alcanzó este acuerdo, que es como voy a compartir brevemente en el final de la charla, es un acuerdo que sienta las bases para efectivamente un camino hacia la solución al problema y que genera obligaciones para todos los países y derechos para algunos. En primer lugar, lo que se resolvió es que tenemos que hacer lo necesario para que la temperatura no aumente más que 2 grados en relación a la actividad preindustrial. Y todos los países debemos llegar a un pico de emisiones y luego disminuir rápidamente. Aunque los países en desarrollo podemos demorarnos un poco más en eso. Y para la segunda mitad del siglo, todos debemos alcanzar la neutralidad de emisiones. Es un acuerdo de abajo hacia arriba en el que todos los países
tenemos que determinar de forma nacionalmente qué es lo que estamos dispuestos a hacer. Y esto es un sistema que ha funcionado para resolver algunos problemas ambientales en el mundo, en que cada uno dice, bueno, yo contribuyo con esto y después vemos en conjunto si vamos bien o tenemos que hacer correcciones. Pero el hecho es que todos los países tenemos que hacer propuestas y una vez que las hacemos se transforman en compromisos, que pueden ser verificados porque va a haber paneles de expertos que tienen la potestad de venir a analizar si lo que estamos haciendo es lo que nos comprometimos a hacer. Pero también tenemos derechos. En particular, se reconoce en el Acuerdo de París que hay una responsabilidad fundamental de los países desarrollados y que contribuyen con al menos $100.000 millones por año para financiar proyectos tanto de mitigación como de adaptación en los países en desarrollo. El Fondo Verde se ha constituido, yo integro el directorio, el board de directores del Fondo Verde desde París, está operativo. Estamos pensando para este año, ya se han financiado los primeros proyectos, estamos pensando para este año financiar alrededor de proyectos por $1.500 millones. La meta sería $2.500 millones de proyectos financiados para este año. Y lo que es interesante es que irrumpe de alguna forma el GCF en el marco internacional de financiamiento de una forma diferente, dado que no solamente propone financiaciones tradicionales, sino también préstamos blandos, incluso de tasa cero, y eventualmente incluso grants, o sea, dinero no reembolsable. Con lo cual muchas tasas de retorno de proyectos se pueden disparar con este plus que se agrega a la financiación internacional. Por lo tanto, para concluir, yo entiendo que el escenario actual y futuro es muy favorable para la emergencia de proyectos de eficiencia energética, y básicamente por dos razones que fue las que compartí. En primer lugar, todos los países estamos obligados a mitigar emisiones. Todos estamos obligados en un futuro más o menos cercano a comprometernos a una reducción de nuestras emisiones. Podemos al principio seguir aumentando un poco mientras que nos desarrollamos, pero a la larga tenemos que ir hacia la reducción de emisiones. Y naturalmente, si no lo hacemos, más allá de que incumplimos el Acuerdo de París, hay tal vez un daño mucho mayor, que es que los mercados pueden llegar a colocarnos barreras arancelarias para que nuestros productos, en función de nuestra huella de carbono, no puedan ingresar en ciertos mercados que sí están haciendo las cosas para reducir sus emisiones. Y la segunda razón por la cual quiero que es muy favorable el panorama es porque existen crecientes opciones financieras para este tipo de proyectos. Hay avidez en este momento para que se generen proyectos, grandes proyectos, no solo pequeños, que efectivamente puedan contribuir desde la eficiencia energética a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Muchas gracias. A continuación, pedimos a Benoît Lebot, del IPEC, que comparta con nosotros su presentación. I will speak in English. I'm very sorry, I don't speak Spanish. So I hope you can all hear me well and understand me well. So my name is Benoît Lebot. I come from Paris, where I belong to an international organization called the International Partnership for Energy Efficiency Cooperation. I am very, very pleased with the introduction we just had with Mr. Ramon on climate change. And maybe in my presentation is to make a link between the topic that brings us all here, energy efficiency and climate change. But first of all, I would like you to follow me in the demonstration that energy efficiency is a real fuel. You know, when a country discovers some oil or gas or coal, investors come, they drill a hole, and they extract the oil or gas for the next 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, right? There is an investment and there is production every year. When a country decides to go renewable energy and install, for instance, solar panel, it will invest, put the solar panel, and every year there will be some production of solar electricity for the next 20 years. When a country decides to implement a program or a policy on energy efficiency, every year that goes, this program will deliver
energy savings. In fact, renewable energy efficiency, the potential growth, because the first year you transform 1,000 buildings, and the next year another 1,000 buildings, so the saving grows. Like oil or renewable energy, energy efficiency is a fuel. And by the way, the International Energy Agency in Paris has studied carefully countries that have been developing and implementing energy efficiency over the past 25 years. And when you take into account their energy consumption by fuel, and when you take into account what do they save today, in green in this graph, this is what they save with the implementation of the energy efficiency. We see that energy efficiency alone has become the largest fuel in the energy mix. This is proven data from countries that have engaged energy efficiency program over the last 25 years. Energy efficiency is not only a reduction of the energy bills. Yes, it is cost effective to save energy, and yes, we can generate a lot of savings. But energy efficiency is much more than that. Energy efficiency brings some energy security benefits, some health benefits. When a city decides to go for energy efficient transport, it will save some energy, some resources. But the savings on the health is greater than the savings on the energy bills. Do you know that? Energy efficiency will create jobs more than energy supply. Energy efficiency enhances quality, and energy efficiency improves the productivity. Do you know that we work best in a building that is well equipped, that is energy efficient, with a good air quality inside? An industry improves its productivity when the production is energy efficient. But energy efficiency is also very important because of what we just heard, climate change. Environmental impact of energy is very important, but maybe the greatest impact is climate change. And indeed, when we look at the world greenhouse gas emission, 59% of the greenhouse gas emission come from the burning of fossil fuel, oil, coal, and gas being burned to fuel the economic development. And the rest is methane, nitrous oxide, and land use and forestry. But now let's understand what is climate change in the context of energy. This is what we have above our head. All right? This is what we have above our head. We have like a bathtub that is tapped with some greenhouse gas reduction from the burning of fossil fuel. There is a bathtub being filled, and the concentration, this is the thickness of the greenhouse gas layer around planet Earth. And there is a drain. This is what we call sequestration. What is happening today is that we were just told that the level of concentration is 400 ppm. This is unheard in the history of planet Earth. But what we have is the following. The tap is wide open, right? Up to 32 gigatons of CO2 equivalent. While at the same time, the drain, where we can store carbon, forest is being decreased because of deforestation. So the drain becomes smaller, the tap is wide open. What is happening? The level keeps growing. Right? There is not one single tap. There is as many taps wide open as we have countries. We have as many taps as we have individuals. Each of us is contributing every day in emitting greenhouse gas emission. So the question is, we just heard that from the concentration we have today, we have an imperative, is to absolutely limit the increase in the greenhouse gas emission above a level where temperature should not increase below 2 degrees Celsius. And we know the limit. It's 450 ppm.
So we know in the century how much carbon or greenhouse gas emission we are allowed to emit. We have a carbon budget, if you want, for the century to come. And when you look at this graph, there is only one way we can stabilize, absolutely one way we can stabilize the level, is to make sure that the tap is no bigger than the drain. This is the only condition that on planet Earth we can stabilize climate change. Understand? Right? You're with me, huh? Can we improve? Can we stop deforestation? Yes, we should stop deforestation. But can we gain? Yes, we can gain a bit. You know, we can enlarge the drain, but there's not much to be gained here. The massive gain is there is no choice. We have to divide by 2 the current level of greenhouse gas emission in this world. So the pathway to a 2-degree scenario is in the north country. On the vertical axis is emission per capita. Countries in the north, the most advanced country, consume 4 times more than the countries in transition or developing. And we know that the countries in the north, by 2050, have to reduce their emission by 80%, while countries in the south should reduce their emission by 20%. And this is where and how we can maybe match the Paris Agreement. There are only 4 steps to decarbonize this world, only 4 steps. Compared to the trend in greenhouse gas emission, we have to move the whole world on a low carbon path, right? There are 4 steps. First step is to change behavior. Change behavior in the way we accept the reality of climate change. We have to believe what we know on climate change. And we have to change just the habit we have with the use of energy or some resources. By just changing some habits in the way we drive our car, we use our building, we produce things, we can make a big impact. Then comes energy efficiency, then renewable energy, and then deforestation and sequestration. And you can have, with these 4 steps, all the scenarios that take us on the low carbon path. And we don't need only renewable energy. We have no choice but to also go through energy efficiency, change and behavior. The first 2, change of behavior and energy efficiency, is called energy conservation. And it is a combination of energy conservation and green energy that will take us to a low carbon path. The International Energy Agency, once again, have drawn many scenarios for the world and showing that compared to the current trend, in the blue line, over the next 25 years, we have the greenhouse gas reduction according to the Paris Agreement, okay? According to the Paris Agreement, you can see a level of the emission. But there's a way and there's a need to go more because of the Paris Agreement. We have to really maintain the world below 2-degree increase. And the latest research from the International Energy Agency indicates that there is a way to do more in terms of greenhouse gas emission. And more than 50% of the potential, additional potential, is energy efficiency. As you can see, renewable energy accounts only for a portion. This is well documented for every country in the world. And in blue here, you have the potential, the additional potential for greenhouse gas reduction, and blue is where energy efficiency accounts the most. And even in Latin America, you see the assessment is more energy efficiency. We know enough about energy efficiency that there is already some program, some policy that delivers. Yes, we have improved. And this is in percentage for each of the big category, industry, transport, power generation, and building. This is a current level of energy efficiency potential. We have already engaged sometimes, but this is what remains untapped in today's world in 2016. Unrealized energy efficiency potential. Every country should do more. Interesting also is where energy efficiency is happening. According to the IEA in 2005, this is a share of global mandatory energy efficiency regulation for final energy consumption for each main sector, industry, building, transport. You see, less than 15% of the energy that we consume is being addressed through an energy efficiency policy.
2 years ago, in 2014, we have increased. But still, even if we go full steam for energy efficiency, according to the IEA, we will still have only 40% of the energy that we consume that will be part of an energy efficiency policy. Much more is needed. This translates into some massive investments. And if between now and 2014, we have to double the investment in renewable energy for 2-degree scenario, over the same period, we have to multiply by 8 the level of investment in energy efficiency, right? So I belong to an organization that was created some years ago by the G8. It's called the International Partnership for Energy Efficiency Cooperation. We report to the G20. This is a collaboration among the largest economies in the world. This is our member countries, and the reason why the G20 counts is when you take them, their weight in terms of economic development, in terms of greenhouse gas emission, you have 80% of the world problem by having a collaboration about the G20 economies. So in the region, we have Argentina, Brazil, and Mexico, who are part of this G20. We have 80% of the problem. The vision of my organization is a world where the key national policy makers view energy efficiency as a resource and implement cost-effective policies to promote it. We have a real mandate from the G20 through a G20 Energy Efficiency Action Plan. There is a series of collaboration on buildings, on transport and vehicles. There is on power sector, on industry, on appliances, and in particular, the network of things. But maybe the most fascinating collaboration is on finance. On finance, we have two major change we have to bring. Two major financial flows are needed. The first flow is to finance energy efficiency enabling environment. Energy efficiency can only be delivered when there is good understanding of the potential, of the baseline. When you have staff, like people like you, who are well placed in all ministries, where we have policy, there is a cost to get there, right? This is the cost of enabling. We need millions here. In order to scale up energy efficiency investment, this is a billions that we need. But to get the billions, we have to have the policy framework in place. So under the G20, we have engaged a dialogue between the energy efficiency community and the finance institution, the Ministry of Finance, the Ministry of Economy, the banks, the commercial, the investors. They need to understand energy efficiency, and we need to tell them why they should pay attention to energy efficiency. We need to tell them that climate change is real, that renewable energy is not enough. And what we need is to listen to them. Why financiers, why banks continue to invest in the brown economy? Why don't they invest in a clean energy transition in energy? Well, they don't invest because they see risk, because we have not done our homework. There is still higher risk perceived in energy efficiency. So we have proposed through the G20 a series of 5 G20 energy efficiency investment principles. The first one is to recognize the importance of energy efficiency as an economic and development priority. I will skip that because my time is over. The 5 principles are well understood. We have managed to bring together statements from investors in the world. And we have also a bank declaration that we propose to banks. And more than 100 banks in the world have already committed to follow the principles set by the G20. And I wish we could embark more Latin American financial institutions on that trend, and you are much welcome to follow. Same for banks and investors. Conclusion. Energy efficiency is no longer an option. We are all here to make a difference. We are the future of this world, as simple as that. There will be no climate change mitigation without massive energy efficiency scale up. But we have to be very careful in what we need. We need, above all, to really channel finance to develop, to multiply us, so that we develop the baseline, the data, and so on. And all levels should be modeled in all economies. Significant public
investment is necessary on energy efficiency fundamentals, the policy framework, the data settings. The Green Climate Fund is my hope for energy efficiency. But let's be careful. In the Kyoto Protocol, we totally failed to bring climate finance to energy efficiency. We totally failed to bring CDM, the Clean Development Mechanism, to finance energy efficiency. This has to stop, and it is in our hand to make sure that it's not going to happen, right? You're going to help me because we are doing that. Then there is the resource. The most important is national level and local implementation to experiment, validate, and raise energy efficiency ambition. But I believe that there is room for international collaboration in order to facilitate the exchange of information, to make sure that each country will just do more by just exchanging information, maybe harmonizing some of the scheme, and so on. Thank you very much for your attention. Muchas gracias. Ahora le pedimos a María del Rosario Vadillo, por favor. Me voy a parar para presentar allá, nada más que no va a ser esa presentación, no sé si me puedo apoyar con el USB para decirle cuál es. Tenía la verdad varias propuestas y gracias a que ayer estuve aquí escuchando un poco inquietudes y demás, yo creo que vamos a ocupar, a ver, del lado derecho, me parece esa, más abajo, es la de hasta abajo, abajo, exacto. A ver. Listo. Bueno, ahora sí, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Rosario Vadillo, directora de Eficiencia Energética, la Secretaría de Energía en México, CENER. Y bueno, primeramente agradecer a PENUMA, a OLADE, al gobierno en Uruguay, la atenta invitación pues, que nos han dirigido para estar aquí y compartir pues, este espacio, ¿no? Con expertos en el país, en la región de América Latina y el Caribe, en eficiencia energética. Bueno, agradecerles un saludo de parte del subsecretario Leonardo Beltrán, a quien pues, muchos de mis colegas identifican. De misma forma, de mi director general, Santiago Cregueras, director general de Eficiencia y Sustentabilidad Energética. Y bueno, vamos a iniciar. Quisiera platicarles rápidamente las experiencias en materia de eficiencia energética que tenemos en México y un poco, a partir de ello, bueno, sí identificar cuál es precisamente el escenario del financiamiento sobre o en materia de eficiencia energética. A ver, permítanme. Ok. Bueno, antes de entrar en la materia con los proyectos de eficiencia energética más importantes que tenemos en la Secretaría de Energía, quisiera comentarles o compartirles, muchos de ustedes sabrán que la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto, presidente de México, inició en 2012, el 1 de diciembre de 2012, y es un periodo de 6 años, hasta el 30 de noviembre de 2018. En la presidencia del señor presidente Enrique Peña Nieto, tenemos o hemos impulsado reformas estructurales que han sido históricas para nuestro país. Una de ellas, y me atrevería a decir de las más importantes, es la reforma energética. El año pasado, el 24 de diciembre de 2015, se promulga el instrumento que era clave para cerrar precisamente la reforma energética por la que atravesamos.
y esto es la promulgación precisamente de la Ley de Transición Energética. Esta Ley de Transición Energética viene a sustituir dos leyes importantes que existían. Una era para el aprovechamiento sustentable de la energía y la otra para el aprovechamiento de las energías renovables. Con la Ley de Transición Energética, bueno, estos dos instrumentos quedan contenidos y así también se establecen metas muy claras, no solo para la eficiencia energética, sino también para las energías limpias. Así también, bueno, se establece que a través de una estrategia que se actualizará anualmente, que es la estrategia de la transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios, y esto a través de una hoja de ruta que nos va a permitir precisamente alcanzar aquellas metas que se han establecido en la legislación. Y bueno, esto también con algo muy importante que es la participación de todos aquellos actores involucrados en la materia. Esto lo estamos haciendo a través de la implementación. Hace 2 semanas el secretario Joaquín Cotwell, secretario de Energía en México, dio a conocer la instalación del Consejo Consultivo para la Transición Energética. Este consejo reúne no solo al sector productivo, sino también a la organización civil, a la sociedad civil organizada, a instituciones de educación superior y por supuesto, bueno, pues a distintas dependencias del gobierno en sus 3 niveles, gobierno federal, estatal, municipal. Entonces, bueno, este consejo a su vez se divide o se subdivide en 4 grupos de trabajo y uno de ellos sin duda pues es el grupo de la eficiencia energética. Bueno, este es el contexto en el que estamos ahora y bueno, se los comparto para que sepamos hasta dónde estamos en materia de la reforma energética y bueno, que ha concluido el proceso con la promulgación de la Ley de Transición Energética. Y en materia de financiamiento, bueno, pues compartirles que tenemos 3 programas muy importantes ahorita en la Secretaría. Uno de ellos es el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal. Este es operado a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, que ayer precisamente un colega de la CONUE, Pedro, que está aquí, nos hacía también una presentación de la CONUE. Es un órgano desconcentrado, la de la Secretaría de Energía, y que además ahora con la Ley de Transición Energética, bueno, pues ha ocupado, ¿no?, una posición muy importante en lo que es el diseño de la política pública en materia de energía junto con la CENER. El otro proyecto es el proyecto de eficiencia y sustentabilidad energética en municipios. En México existen más de 2.500 municipios. Entonces, bueno, pues es un proyecto muy ambicioso, también les platicaré un poco de él. Y tenemos el ecocrédito empresarial. El ecocrédito empresarial, y me acompaña aquí un colega del FIDE, es operado por el Fideicomiso para el ahorro de la energía eléctrica. Entonces, estos son 3 grandes entre proyectos y programas en eficiencia energética que estamos impulsando en la Secretaría. Aquí les traje lo que es el proyecto de eficiencia sustentable energética en municipios, el PRESEM, ¿no? Su objetivo precisamente es desarrollar y probar mecanismos, no solo mecanismos de operación, sino también financieros, para precisamente que los municipios puedan reducir sus consumos energéticos, ¿verdad?, y que los recursos que ellos destinan, ¿no?, o destinaban para pagar facturas eléctricas tan elevadas, bueno, pues esos ahorros ahora el propio municipio los pueda dirigir en otras prioridades, que como bien sabemos, bueno, las prioridades de los municipios son infinitas y lo que generalmente les hace falta son sus recursos.
Esto se hizo con un donativo de Banco Mundial. Permítanme un segundo. Okay. Esto se hizo con un donativo de Banco Mundial y se recibieron el mes pasado, bueno, primeramente se había recibido un donativo muy fuerte en 2012, a través del cual se hicieron precisamente 32 diagnósticos en municipios, es decir, un diagnóstico en un municipio de cada estado. En México tenemos 31 estados y la Ciudad de México, que anteriormente, algunos de ustedes han estado por allá, era el Distrito Federal. Entonces se hizo un diagnóstico en cada municipio, 32 diagnósticos, como parte de un donativo, de un gran donativo que se recibió en 2012 para proyectos de recambio sobre todo de refrigeradores y de bombillas. Entonces, con un remanente se decidió ejercer este recurso en estos diagnósticos. Los diagnósticos nos dieron a conocer los potenciales de ahorro de energía en estos municipios y derivado a que se hizo un buen uso del donativo de Banco Mundial, es que el mes pasado la Secretaría de Energía recibió financiamiento de parte de Banco Mundial por $100 millones, exclusivamente para proyectos de eficiencia energética. Entonces, los resultados de estos diagnósticos precisamente nos van a servir para poder utilizar el financiamiento que recibimos por parte de Banco Mundial para que sea dirigido de manera muy focalizada y sobre todo muy transparente. Como ustedes saben, bueno, pues financiamientos de Banco Mundiales vienen con una serie de lineamientos muy rígidos, a efecto precisamente de que en los municipios el recurso se ocupe realmente para lo que es, partiendo de los resultados de estos diagnósticos. Y bueno, lo que les acabo de platicar está en las láminas. Me imagino, ¿no?, que al final de las presentaciones las láminas serán compartidas entre todos para que cualquier duda estamos a las enteras órdenes para precisamente responder. Ahora, aquí traje los 32 distintos municipios, cuáles fueron las áreas en las que se detecta la intervención prioritaria en cada uno de los municipios. La primera fase, porque posteriormente van a haber otras áreas de intervención, la primera fase se van a detectar o se detectaron más bien ahorros en lo que es edificaciones, bombeo de agua y alumbrado público. Nos falta también, ¿no?, transporte, nos falta también desechos sólidos, pero bueno, hemos empezado por estos tres sectores que les comentaba. Entonces, bueno, pues ahí pueden ver, ¿no?, por ejemplo, el municipio de Puebla, en el estado de Puebla. La prioridad 1, alumbrado público. Prioridad 2, edificaciones municipales. Y la 3 es residuos sólidos. Entonces, así tenemos para cada uno de los municipios. Se preguntarán, bueno, pues ¿cómo se hizo eso? Con una herramienta que se llama Trace. Trace es una herramienta, es el Rapid Assessment Tool for Energy Intervention, y es una herramienta de ESMAP de Banco Mundial. Es la primera vez que Banco Mundial realiza un estudio de este tipo en México y en conversaciones con ellos nos han referido que van a ocupar el caso de éxito mexicano para replicarlo en los países de la región. De ahí, bueno, pues que sí su servidora se atreve a invitarlos, ¿no?, a que se acerquen a Banco Mundial, a que hagan referencia precisamente, ¿no?, a los diagnósticos que se realizaron en México a través de la herramienta Trace y que exploren áreas de colaboración para que también, al igual que México, bueno, pues los países de la región puedan acercarse y contar también con diagnósticos de este tipo, porque a partir de ello es que pueden ustedes también bajar financiamiento internacional para dirigirlo exactamente en la necesidad del municipio y ocupar el recurso que anteriormente se destinaba a la factura eléctrica a otro tipo de cuestiones como son salud,
educación, reordenamiento, en fin. Bueno, ahí tengo más de los municipios. Ok, siguen municipios, ese, bueno, es México, son los 31 estados y la Ciudad de México. Me quedan 2 minutos. Ok. Bueno, ahí quienes participan, la CONUE, el FIDE y la Comisión Federal de Electricidad, que con la reforma energética se convierte en una empresa de gobierno. Bueno, también les traía lo que es el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal, que la CENER, junto con la CONUE, realiza también en los municipios. Y bueno, también ayer algún colega aquí en el foro platicaba sobre un proyecto similar para el recambio de alumbrado público ineficiente por eficiente en sus municipios. Bueno, pues esto es algo muy similar, ¿no? Y esto es con recursos de fondos nacionales, la Banca de Desarrollo, Banobras, CFE, la CONUE, por supuesto, y el fondo que se tiene en la CENER, que es el Fondo de Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de Energía. Bueno, les traía, se los voy a dejar, ahí está, y bueno, como me queda seguramente ya medio minuto, les voy a platicar ahora, bueno, México en el contexto internacional y financiamiento. Decirles que, bueno, México pertenece al IPIC, que es la Alianza Internacional para Cooperación sobre Eficiencia Energética, que Benoît Levaux es su director ejecutivo, y Santiago Crehueras, México, mi jefe directo, es el presidente del comité político de esta alianza. También tenemos un comité ejecutivo. Ahora, con los 6 distintos líneas de acción que se tienen en el Plan de Eficiencia Energética del G20, uno de ellos es el de financiamiento. México y Francia presiden el grupo de trabajo de financiamiento para la eficiencia energética. Este grupo de trabajo se establece el año pasado formalmente en marzo en París, y de ahí que se decidió una serie de líneas de acción, muchas consultas, reuniones, todo el año a través de distintos talleres, en fin. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo precisamente es movilizar capitales privados para financiamiento en eficiencia energética. Entonces, de ahí este llamado, ¿verdad?, a sus gobiernos y a través de sus gobiernos a sus instituciones financieras y bancas privadas para que precisamente inviertan en eficiencia energética. Hemos dado a conocer 5 principios, son principios voluntarios, principios para la inversión en eficiencia energética, que los traigo también aquí en la presentación, y esto lo que pretende precisamente es hacer un llamado, una difusión, que más inversores le apuesten a la eficiencia energética, porque sin duda alguna esto nos va a permitir alcanzar las metas que nos hemos propuesto para en COP21. México se comprometió con una meta del 20% de reducción en sus emisiones, y estamos ciertos que la única forma de hacerlo es sumando precisamente a la banca privada. Entonces, bueno, quiero exhortarlos a que nos sumemos a este movimiento, que nos ayuden sus gobiernos, sus bancas, sus instituciones financieras, para precisamente apostarle a lo que son los principios para la inversión en materia de eficiencia energética. Y bueno, pues reiterarles el agradecimiento y decirles que estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Y le pedimos a Roberto Borjabat, del Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Bien,
Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Roberto Borja Abad y trabajo en la oficina regional de PENUMA en Ciudad de Panamá, trabajando con temas de mitigación en general y, bueno, más concretamente con temas de eficiencia energética. Yo quiero presentarles hoy los diferentes aceleradores de eficiencia energética en los que PENUMA está trabajando, ¿no? Algunos de ellos a nivel global, todos ellos a nivel global, algunos con actividades más concretas a nivel regional. Y son estos 4 aceleradores que tienen en la imagen, primero de iluminación y equipos eficientes, acelerador de energía distrital, de eficiencia energética en edificios y de eficiencia energética en el sector transporte. Todos ellos se enmarcan, ¿no?, dentro de los objetivos de la iniciativa lanzada, promovida por el Secretario General de Energía Sostenible para Todos, para trabajar en mejorar la eficiencia energética para el año 2030. No es mi intención hoy hacer una presentación exhaustiva de los 4 aceleradores, no hay tiempo para ello, pero el objetivo de esta presentación sí es estimular el interés, que ustedes conozcan en lo que estamos trabajando, estimular el interés y, bueno, tal vez especialmente los representantes de país aquí presentes que puedan estar interesados, que conozcan esto y que se acerquen a nosotros si están interesados en desarrollar alguna iniciativa dentro de estos 4 aceleradores. Primero de ellos es el proyecto de Enlighten y U4E, United for Efficiency, ¿no?, Unidos para la Eficiencia. La iniciativa Enlighten, bueno, se estableció en el año 2010, venimos trabajando ya varios años con ella, se ha presentado en otros seminarios regionales. Simplemente quería dar alguna pincelada de lo que estamos haciendo. Es una asociación público-privada, no solamente trabajamos con gobiernos, sino también con representantes del sector privado, como fabricantes de lámparas, concretamente Philips y Osram. Se ha apoyado, ¿no? Inicialmente se apoyó la eliminación de las lámparas incandescentes en la primera fase del proyecto y últimamente hemos estado trabajando más en temas de introducción de LEDs y también mucho en temas de alumbrado público. Se ha apoyado 48 países, de alguna u otra manera, en conseguir esa transición a iluminación eficiente. Ahí tienen el listado, el mapita, con países en los que se ha apoyado. A nivel regional se ha apoyado la creación de una estrategia regional para Centroamérica y República Dominicana, una estrategia regional de iluminación eficiente que, bueno, pues se resultará posiblemente en un reglamento técnico de iluminación que se aprobará dentro de un par de semanas en Roatán, donde se presentará. Aquí abajo tienen algunas cifras de los ahorros generados en términos energéticos, económicos y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Les voy a dar más datos a continuación. Estos son algunos de los logros de la iniciativa Enlighten. Se ha estado trabajando, como digo, con un gran número de países. Se han realizado muchas evaluaciones de país, cuál es la situación de la iluminación. Ahora les presentaré algún ejemplo. Se han realizado gran número de webinars, de entrenamientos presenciales. Por mencionar un ejemplo, el más reciente en Perú, se realizó hace apenas unos meses un entrenamiento para instituciones del sector público, pero también instituciones del sector privado, importadores, distribuidores de lámparas, asociaciones de arquitectos, ingenieros, para dar a conocer cuáles son todos los beneficios de la transición a la iluminación eficiente. Algunos de los materiales que se han producido con esta iniciativa, como digo, toda esta información está disponible en la página web de Enlighten. Documentos, ¿no?, para apoyar a los países en crear estas políticas públicas que aceleren la transición a iluminación eficiente. Documentos específicos para apoyar la transición a iluminación pública eficiente, desarrollo de NAMAs. Se ha creado también documentos para apoyar a los países en sus mecanismos de verificación, control y verificación, ¿no?, de los laboratorios nacionales, para cómo estos laboratorios pueden pues conseguir, ¿no?, esa acreditación para realizar los ensayos que puedan determinar si las lámparas y los productos introducidos al país cumplen con los requisitos, con los estándares mínimos de eficiencia. En este caso trabajamos con el Centro Nacional de Iluminación en China, quien es un centro, bueno, reconocido a nivel mundial, que es quienes han estado apoyando con todo este trabajo con los laboratorios a nivel nacional. Bien, como digo, todo esto, el inicio del trabajo se realizó solamente en iluminación,
pero el acelerador incluye ahora electrodomésticos y equipos eficientes. Se amplió la misma estructura de trabajo y se incorporaron nuevas instituciones que están apoyando estas iniciativas. Esta es la estructura en la que trabajamos, ¿no? Y, como digo, se reproduce un poco lo que empezamos a hacer con el tema de iluminación. Son los 4 ejes. Primero es crear unos estándares mínimos. El primer paso para trabajar en eficiencia es, obviamente, tener un estándar mínimo que queremos que todos los productos que se fabriquen, que se vendan, que se importen al país, tengan que cumplir, ¿no? Y, obviamente, las situaciones en cada país son diferentes, con lo cual hay que ajustarlo a las necesidades del país. La idea sería, ¿no?, pues, sí, crear armonizar, ¿no?, esos estándares mínimos, ¿no?, por beneficios, ¿no?, de mercado. Es mucho más sencillo, ¿no?, como se comentó ayer, ¿no?, para los fabricantes reducir precios por medio de crear unos estándares mínimos más o menos homogéneos. El segundo elemento es políticas de apoyo. Creo que todos estamos convencidos de los beneficios de la eficiencia energética, ¿no?, pero hay una desventaja, ¿no?, y es que el capital inicial pues es más alto, el desembolso inicial es más alto. Por eso se crean esas políticas de apoyo para favorecer, ¿no?, esa incorporación de los productos eficientes al mercado, que pueden incorporar pues elementos de financiamiento más o menos innovadores, políticas de subvención de esos productos eficientes a las familias con recursos más bajos, exenciones fiscales, etcétera. Eso es el segundo eje en el que trabajamos en este acelerador. El tercero es el de monitoreo, verificación y fiscalización. Es decir, hay que medir que efectivamente los equipos que entran al mercado cumplen con esos requisitos. Hay que realizar esas mediciones en laboratorios certificados, ¿no?, que cumplan, acreditados, perdón, que puedan emitir esas certificaciones de que los equipos cumplen, y para eso se ha estado trabajando con los diferentes laboratorios en los países en los que Enlighten ha estado activo. Y, por último, una gestión ambiental, ¿no?, eficiente. Es decir, cuál es el manejo de los productos sustituidos, cuál es el fin de vida de los equipos sustituidos, y de qué manera se pueden pues, recoger todos esos equipos y reciclar y utilizar los materiales que en muchos casos son dañinos para el medio ambiente, como puede ser el mercurio o sustancias depletoras de la capa de ozono en el caso de los aires acondicionados. Por darles alguna información, ese es uno de las evaluaciones del país que hemos realizado. Ahí tienen algunas cifras. Hemos elegido el ejemplo de Uruguay por ser el anfitrión, pero están todos los países están en la página web, que ahora les mencionaré. Y ahí tienen unos ejemplos, ¿no?, si se implementaran medidas de eficiencia energética, ¿no?, en los 5 productos que se mencionan abajo, que es iluminación, refrigeradores, aires acondicionados, distribuidores, transformadores eléctricos y motores eléctricos, pues estaría alcanzando en Uruguay una reducción de 950 gigavatios hora anuales, lo que podría suponer hasta un 6% del uso de energía eléctrica del país, lo que podría representar unos ahorros para el país de 160 millones de dólares, ¿no?, en factura eléctrica, o una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de 180.000 toneladas, ¿no? Como ven, abajo incluso queda reflejado en cuáles serían los ahorros máximos, ¿no?, o potenciales, diría, los ahorros potenciales en cada uno de los productos. Y en el caso de Uruguay, pues destaca la iluminación y los refrigeradores residenciales. Obviamente, si vamos a países del Caribe, ¿no?, donde hace más calor, pues obviamente se dispara el componente de aires acondicionados, ¿no?, y esto varía en cada uno de los países. Más datos desglosados, ¿no?, por años, todo eso está en el documento, desglosado por años y ahorros acumulativos, como digo, en términos energéticos, económicos y de reducción de emisiones. Todo eso está en la página web, que ahí les indico, para todos los países, ¿no?, unitedforefficiency.org, y ahí pueden hacer clic en el país de su interés y descargarlo. Están los 33 países de la región. Tenemos unas cuantas impresiones, hemos traído. Si alguien está interesado, tenemos unas cuantas copias de cada país, se lo podemos entregar ahora después de la presentación. Y aquí, bueno, ha quedado un poco el formateo al cambio de versión, yo creo, del PowerPoint ha quedado un poquito raro. Pero bueno, aquí pueden ver si agregamos los beneficios, ¿no?, o los ahorros para toda la región,
para todos los países de la región, ahí quedaría pues la reducción de 120 teravatios hora o unos ahorros de más de 14.000 millones de dólares a nivel regional por año. Estas son algunas de las instituciones que están trabajando. Como ven, hay agencias internacionales y representantes del sector privado, ¿no? Lo cual creemos que es vital para que los proyectos tengan éxito, que haya participación de todos los ámbitos, ¿no? Actualmente hay 66 países que ya forman parte de la alianza de Enlighten y 18 de U4E. Entonces, les animamos a aquellos representantes del país que están interesados en participar que se acerquen para ver de qué manera pueden incorporarse a estas iniciativas. Bueno, simplemente dar algún ejemplo. En Perú, ¿no? 3 o 4 pinceladas de ejemplos de proyectos que se pueden implementar y que podrían ser replicados en otras partes de la región. En Perú estamos trabajando en el desarrollo de un marco regulatorio que incluya pues unos estándares de eficiencia y un desarrollo de una estrategia nacional de iluminación eficiente. Se está implementando un sistema de control, ¿no?, de los productos de iluminación, como decía, incluyendo elementos de verificación y fiscalización en el país, el diseño de un sistema de recolección y reciclaje de las lámparas sustituidas y capacitación de actores públicos y privados en iluminación eficiente. En Chile es un proyecto que está comenzando ahora. Ya existe una estrategia nacional de iluminación, pero se está mejorando. Anteriormente era solamente para limitar las lámparas incandescentes y ahora se están teniendo estándares mínimos más estrictos, o se quiere introducir estándares mínimos más estrictos para promover el uso de LED, fortalecimiento de la capacidad de monitoreo, verificación y fiscalización, trabajando conjuntamente con aduanas, trabajando con los laboratorios de verificación, ¿no?, y un marco legal para garantizar el cumplimiento y un sistema de nuevo de recolección y reciclaje. Costa Rica varía ligeramente el enfoque, aquí se incluyen más equipamientos, pero también se está trabajando en un proyecto demostrativo para reemplazar los equipos que existen actualmente en las 20 instituciones públicas con un consumo más alto, ¿no? Y son proyectos piloto para conseguir ese reemplazo en esas 20 instituciones, un programa de formación para funcionarios públicos sobre cómo adquirir equipos más eficientes y las obligaciones, ¿no?, que deben cumplirse para conseguir esas compras verdes eficientes. Y, por último, un establecimiento de un fondo revolvente que garantice préstamos para financiar programas de sustitución en el sector público, ¿no? República Dominicana se mencionó ayer, no lo voy a repetir. También estamos trabajando en proyectos de iluminación pública, alumbrado público en Panamá. Bien, paso a otro de los aceleradores, energía distrital en ciudades. La primera pregunta sería, ¿qué es energía distrital? Bueno, pues energía distrital es poder utilizar las fuentes de calor, de frío que están disponibles, ¿no?, para distribuirlo por un distrito, por una ciudad. Aquí pueden ver arriba, ¿no?, pues por ejemplo, una obtención de calor de una incineradora de residuos sólidos, puede ser una planta de biomasa, etcétera, o uso de fuentes de enfriamiento que están disponibles, como puede ser un río que atraviesa una ciudad, ¿no?, para distribuirlo, como pueden ver, a través de canalización a diferentes usuarios residenciales o comerciales, industriales. Es algo que existe, no es nada nuevo, se está utilizando. Aquí tenemos el ejemplo de París, pero hay ejemplos en Tokio, en Gotemburgo. Bueno, hay varios ejemplos a nivel mundial que se están implementando, y en la región lo que queremos, bueno, es aumentar el conocimiento de los beneficios de esta energía distrital, demostrar que es viable, ¿no?, y crear las políticas que se incluya energía distrital allá donde es viable en los ciclos de planificación de las ciudades, poder replicar estos ejemplos en ciudades puntuales, poderlos replicar a nivel nacional en otras ciudades, es decir, que sirvan como un escaparate demostrativo, estos ejemplos pilotos, estos proyectos piloto, y crear un entorno que obviamente favorezca la inversión para que esto se pueda realizar. Hay 4 países que se incluyen en esta primera fase. Uno de ellos en la región es Chile. Se van a hacer una evaluación rápida de 4 ciudades en Chile, y a partir de ahí se seleccionará una por país, una en Chile, en la cual se va a hacer una evaluación en profundidad, se desarrollará una licitación del proyecto y se desarrollará, bueno, todas las capacitaciones necesarias y un sistema de MRV para poder contabilizar cuáles son las reducciones de emisiones que se consiguen. Y se espera replicar en 15 ciudades más, con lo cual aquí les lanzo la invitación. Ya ha habido manifestaciones de interés
de Colombia, de México, pero si hubiera interés en analizar o evaluar esto, pues con mucho gusto pónganse en contacto con nosotros. Rápidamente, aceleradores de eficiencia energética en edificios. Bueno, en la región hay un 80% de población que vive en ciudades y 40% de los edificios que habrá dentro de 30 años todavía no se han construido. Es decir, si no trabajamos ahora, estamos hipotecando, ¿no?, esa eficiencia de edificios para los próximos años, ¿no? Por ello se lanzó recientemente una nueva iniciativa, que es la iniciativa, el Global Alliance for Building and Construction, Global ABC, que precisamente quiere trabajar en esos compromisos, sí, en esos compromisos para alcanzar una reducción de emisiones en el sector de la construcción. Es el último, me quedan ya, el tiempo se expiró, así que en esos 0 minutos que me quedan, déjenme simplemente explicarles 2 iniciativas que estamos trabajando también en el acelerador del sector transporte, que es la Alianza por los Combustibles y los Vehículos y Combustibles Limpios, y la Alianza por una mejora en la eficiencia del uso de combustible. Bueno, hay la contribución del transporte a las emisiones. Lo que queremos es alcanzar, ahora mismo está la situación que tenemos aquí, el azufre, ¿no?, el componente de azufre en los combustibles en partes por millón en el mundo, y eso es lo que queremos alcanzar, que para el año 2020 la mayoría de los países estén en torno a los 50 partes por millón de azufre, y que para el año 2030 la mayoría de los países estén a un nivel de 10 partes por millón. Como ven, todavía hay mucho trabajo que hacer, especialmente en nuestra región y en África, pero estamos trabajando en diferentes países en la región, con Chile, con Perú, se ha estado trabajando con Uruguay para limitar esto. Y por último, la iniciativa mundial para el ahorro de combustible, que se llama 50 por 50, porque queremos conseguir un 50% de reducción de emisiones, mejorar la eficiencia de los vehículos un 50% para el año 2050, de ahí que se llame 50 por 50. Bien, no me extiendo más. Ahí tienen mis datos de contacto, por si alguno de estos proyectos que les he mostrado les parece interesante, quieren investigar un poco más, quieren más información, quieren participar de alguna de esas iniciativas, pueden contactarme ahí. Muchísimas gracias. Perdón. Gracias, Roberto, y a todos. La verdad que muy interesantes las presentaciones. Antes de pasar a las preguntas, quería comentarles que bueno, la transmisión desde el día de ayer está siendo, se está transmitiendo este seminario a través de Vera TV, que es de la compañía telefónica Antel, que es la empresa pública de telecomunicaciones del Uruguay, así que estamos siendo registrados. Tenemos poco tiempo para las preguntas, pero nos encantaría que los que quisieran hacer preguntas levanten la mano, se presenten, igual que el día de ayer, y procedan a su pregunta. ¿Funciona? Sí. Buenos días. Mi nombre es Fernando Gómez, del Instituto de Normas Técnicas de Uruguay. Mi pregunta es a Ramón Méndez. Quizás una pregunta políticamente incorrecta, pero hay un factor, lo vimos en estas presentaciones, que es el usuario. Y todos estos programas de eficiencia energética asumen que la variable usuario permanece con el mismo comportamiento. Yo voy a dar un ejemplo en mi casa. Yo tengo un jardín y tenía una lámpara incandescente. Pasé a tecnología más eficiente, pero ahora tengo 4 lámparas fluorescentes compactas y una LED. Entonces el ahorro no es tanto. Y hemos visto del protocolo de Kioto hasta París que la aguja no se mueve. O sea, que hacemos muchos esfuerzos, pero realmente no se mueve. Y mi pregunta políticamente incorrecta es a Ramón Méndez. ¿No será momento de volver a repensar en la energía nuclear? Gracias por la pregunta políticamente correcta. Me parece absolutamente correcta y válida la pregunta. Coincido absolutamente que el tema es un cambio cultural
De hecho, en el país se viene desarrollando hace ya unos cuantos años justamente pensando que esto es una transformación cultural que no tiene que ver solamente con el modelo de producción, sino fundamentalmente con el modelo de consumo, que es lo que está efectivamente en juego en este momento a nivel mundial. La energía nuclear es una opción efectivamente que reduce sustancialmente las emisiones de gas de efecto invernadero, pero hay otras. En particular en Uruguay tenemos las emisiones las emisiones de generación del sector eléctrico son exactamente 30 veces menores, o sea, no 30%, 30 veces menores, es el 3% del promedio mundial de emisiones, en base, bueno, a simplemente tener más del 95% de energías renovables en la matriz de generación. O sea, hay otras opciones de descarbonización total, como tenemos prácticamente en nuestro país, de la matriz de generación energética en el país. La energía nuclear, lo que ha sucedido es que a comienzo del siglo había 60 países aproximadamente que estaban analizando la opción. Yo lo sé porque era el chair de la Comisión de Energía Atómica analizando justamente ese tema. Y luego de Fukushima desaparecieron todas. Simplemente quedó Emiratos Árabes Unidos, que es el único país nuevo que está instalando cuatro centrales nucleares en su territorio. Y la razón es muy sencilla. Fukushima no fue un tema donde, más si bien no hubo pérdidas a nivel humano, hubo pérdidas económicas colosales. Cerca de $100.000 millones, $20.000 millones de pérdidas en los reactores y otros cerca de $100.000 millones de pérdidas en el entorno para tratar de remediar la situación. Alguien tiene que pagar esa cuenta. Y por lo tanto, hoy en día es muy difícil conseguir financiación para instalar una central nuclear, lo que hace que sean préstamos privados, que se disparen las tasas de interés y que hoy el costo de de generar 1 megavatio hora de energía nuclear sea muy superior, por ejemplo, al de las energías renovables. En Uruguay en concreto, el estudio de una amplia comisión que terminó laudando el tema con participación de todos los partidos políticos, concluyó que 1 megavatio hora nuclear podría costar $150, mientras que estamos comprando energía eólica por $60. Entonces la diferencia es tan abismal que realmente hoy no es una opción viable en general. Sí, buenos días. Muchas gracias a todos los presentadores. Preciosas presentaciones, muy interesantes. Mi pregunta es, en este momento, Tabaré Pagliano, de Energy Research and Development Institute. Para el señor Benoit, si le pareciera hago la pregunta en inglés, Mr. Benoit, would you please have a few words on how banks are incorporating criteria of energy efficiency requirements for financing different projects? Does this also include any considerations from the Equator Principles? Are you aware of this? Thank you. I'm sorry, maybe I didn't get the question, but I'm not familiar with the Equator Principle, so I wish I could answer, but I'm not familiar with the Equator Principle. Tenemos ya muy poco tiempo, ya estamos pasados de la hora de la charla, así que les vamos a terminar con las 3 personas que levantaron la mano, usted y usted, y después ya cerramos, disculpen. Sí, hola, mi nombre es Homero Estrada, vengo en representación de la Antel, la empresa de telecomunicaciones de Uruguay. Mi pregunta viene un poco dirigida a lo que se presentó sobre energía distrital y que si se está haciendo algo, si se conoce más o menos proyectos en ese sentido que utilicen la basura, los desperdicios, ¿no? Yo en el 2014 estuve en una conferencia en Medellín donde me preguntaron, por ejemplo, qué se hacía presentando todo lo que Uruguay estaba haciendo sobre eficiencia energética, y me preguntaron eso, ¿no? Yo en ese momento lo que contesté es que nosotros estábamos con la basura preocupados en llevarla, en recogerla y llevarla a concentrarla, pero que todavía
utilizarla para generar energía como que era muy caro, en fin, que era una cosa que la tecnología de resolver. Sí me acuerdo que en los 80s había muchos proyectos y, por ejemplo, en Saarbrücken se hacía una distribución de agua caliente con una usina de basura, ¿no? No sé, la pregunta viene a ver si hay ejemplos y más o menos cómo se está, en qué está ese proceso, si fue un poco abandonado o hay centrales térmicas importantes con la basura. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, sé que se utiliza, lo que no puedo decirles ejemplos concretos. No conozco en qué países, no conozco los detalles. Es un proyecto que se está implementando, que empieza ahora en la región, que se está implementando desde las oficinas nuestras, de nuestra sede en París, pero le puedo buscar esa información y, desde luego, proporcionársela personalmente de qué países, en dónde se está utilizando esta. Pero vamos, es uno de los ejemplos que menciona el slide que presenté, es uno de los ejemplos el uso de incineración de residuos. Y sí conozco ejemplos donde se está utilizando biomasa, ¿no?, para producir calor, ¿no? Eso sí que le puedo dar también algún ejemplo. Sí, para complementar, residuos de biomasa hay ejemplos en Uruguay, ¿no? O sea, de hecho, el 15% de electricidad de Uruguay proviene de residuos de biomasa de diferentes tipos, cáscara de arroz, residuos de industria forestal, etcétera. Pero residuos sólidos urbanos para producción, en particular de calor distrital, existen decenas de ejemplos en el mundo, en muchas ciudades europeas tienen eso. En general, es lo que es el complemento, la venta del vapor es el complemento, en general agua caliente, es el complemento para la generación de electricidad. De todas formas, no es rentable en ninguno de los casos, funciona en base a subsidios que andan entre los 30 y 60 euros por megavatio hora generado. Gracias. Luis Reyes, Consejo Nacional de Energía de El Salvador. Un poco para Ramón la consulta. Es un tema un poco complicado, ya que Olade ha hecho un estudio precisamente que conocemos, que lo hizo hace algunos meses, en donde hemos identificado que en toda América Latina, todos los países tenemos subsidio y fundamentalmente al consumo de energía eléctrica. Creo que, dada la situación complicada que estamos viendo y que usted ha mostrado y que todos la conocemos, creo que valdría la pena que pudiéramos comenzar a hablar sobre subsidio, sobre acciones de eficiencia energética, y que pudiéramos realmente entrarle a fondo en este tema, ya que el subsidio, que en muchos de nuestros países lo tenemos en base a un consumo mínimo, realmente sigue siendo no focalizado y sigue siendo mal utilizado. Incluso en estos momentos los bajos precios del petróleo han tenido como efecto también que haya mayor consumo de energía eléctrica. Entonces, creo que si no consideramos este tema como un tema que deberíamos de comenzar a discutir y a plantear soluciones por esta vía. Lo más brevemente posible, porque es un capítulo enorme como para hablar muchísimo. El tema del mercado energético a nivel mundial está absolutamente distorsionado. Los subsidios destruyen una buena parte de la generación de valor que se va generando y si hay un tema que es central para la eficiencia energética es una buena política de tarifas. Una mala política de tarifas con subsidios destruye el valor generado con otras opciones de instrumentos de política pública. Los subsidios solamente a los combustibles fósiles en el mundo superan los 500.000 millones de dólares por año, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía. El último informe es 550.000 millones de dólares por año de subsidios a la industria fósil, es decir, justamente contribuyendo a la generación del cambio climático. De hecho, Uruguay forma parte de un conjunto de 9 países llamados los amigos de la reforma de subsidio a los combustibles fósiles. El análisis que tenemos es que solamente eliminando los subsidios de combustibles fósiles reducimos en 30% las emisiones humanas de gases de efecto invernadero. El otro tema está en la electricidad, donde es mucho menor, está mucho más restringido. En nuestra región, algunos países puntualmente falsean completamente los costos de la electricidad y también del gas natural y otros energéticos de consumo final. Y ese es un tema central, absolutamente. Las tarifas de los energéticos
trabajar sobre las tarifas de energéticos es una de las mejores políticas públicas para para promover la eficiencia energética. Y es un tema de gran preocupación en el mundo. Un segundito, Rosario tenía algo para comentar. Sí, no, nada más, gracias. Olvidé mencionarles que PENUMA, junto con OLADE y el IPIC, estarán participándoles el seminario vía webinar que realizaremos en el mes de mayo, precisamente sobre financiamiento para la eficiencia energética. Entonces, bueno, pues estén muy atentos a ese llamado, ¿no? Nada más era un pequeño comercial. Gracias. Hola, João Lampreia, manager of the Carbon Trust in Brazil. I just wanted to add on the first two questions of the first two gentlemen. So I forgot your name, sir, but just on the first one here about behavior change, I just wanted to raise this reflection for us not to undermine the potential of behavior change. I mean, we see very significant changes with simple policies like time of use tariffs, just price signals to get consumers to behave differently at home, for example. So we at the Carbon Trust have done quite a lot of observations on that, and the result is pretty good, so I just wanted to raise that. And then on the other gentleman's questions on how the banks have been changing a bit of the way they do business in terms of financing energy efficiency, we did a big research recently for Brazil's Development Bank on global best practice of energy efficiency financing, and what we found out was commercial banks or general banks are really not doing much from what we saw, so there's really not much change there. But from the best practice that we saw, for example, the European Development Bank, the Carbon Trust itself, we are big financiers of energy efficiency in Europe, GTZ, KfW in Germany, and a few others, is I'm going to present later today, and I'm going to talk about a few of the mechanisms, but basically I wanted to raise the de-risking. So it's never going to be the bank's core business to finance energy efficiency or to become technicians in, right, on how a boiler should change in the industry. It's just not this guy's business. So the way that they can either create mechanisms inside the banks to have specialist people to de-risk and make them comfortable that the loan is okay, that this technology, this energy efficiency thing will perform, and the guy, because that's what they want to know, right, if the money is going to be paid back. Or when they create external mechanisms for the same reason, to de-risk, e.g., you subcontract, you spend a little bit more money, subcontract somebody that you have a middle institution there to de-risk this thing for you. So I just wanted to raise this reflection. Thanks, guys. Bueno, tenemos lugar para una pregunta más. Si alguien quiere hacer algún otro aporte. Sí, un poquito. Bueno, mi nombre es Fernando Díaz, de la Secretaría Nacional de Energía de la República de Panamá. Específicamente para Ramón, pero replicable a los demás. Porque yo siento un poco de que en esto de las renovables contra los combustibles fósiles no estamos siendo justos, porque no se hace la evaluación e implementación o algún programa que vaya en ese sentido para poder incluir las huellas de carbono de los combustibles fósiles, y eso ayudaría muchísimo a poder reversar este tipo de matrices al mediano y largo plazo. Quisiera un poquito que elaboraran sobre ese tema lo que ustedes conocen. Bueno, puedo contar dos experiencias. La experiencia uruguaya es muy clara. En Uruguay no existen subsidios a los combustibles fósiles, tampoco existen incentivos para las energías renovables. Simplemente lo que se hizo fue generar las condiciones favorables para que las energías renovables penetraran. Y generar las condiciones favorables en una inversión que es capital intensísima, o sea, que prácticamente es recuperar la inversión, lo que implica generar condiciones favorables para las inversiones y disminuir los riesgos percibidos por el inversor. Y en ese contexto logramos la transformación de la matriz energética uruguaya con
como decía, el mes pasado tuvimos 98.7 de energías renovables en la matriz de generación eléctrica. Cerramos el año pasado con 57% de renovables en la matriz primaria global de abastecimiento del país. Y eso lo hicimos reduciendo los costos. El costo global de generación de electricidad en el país, al pasar de combustibles fósiles a complementar la tradicional generación hidráulica con eólica, solar y uso de residuo de biomasa, disminuyó en 52%. Es decir, disminuimos 52%, estamos hoy en día en un costo medio de generación que anda alrededor de los entre 45 y $50 por megavatio hora en base a energías renovables. O sea, es posible hoy en día, en base a la generación de las condiciones favorables, que las energías renovables penetren de manera natural. El otro comentario tiene que ver con IRENA. Acá tenemos a Hugo Luca, que fue gerente de uno de los sectores más importantes de IRENA. Yo fui presidente del Consejo de IRENA durante un tiempo, y una de las cosas claras que surgieron de los estudios que se fueron haciendo a lo largo de los últimos años es que cada vez más en el mayor número de países existen condiciones claramente favorables para que las energías renovables penetren de manera natural, es decir, sin forzar, sin necesidad de subsidios que los favorezcan, simplemente generando las condiciones de mercado apropiadas para que las inversiones se produzcan. Eso reduce costos y penetran de manera natural. Cada vez más existen con mecanismos, en particular que ya van 80 países aproximadamente que están haciendo licitación, mecanismos de licitaciones a nivel internacional que logran reducir los costos una vez que se crean las condiciones favorables. It's always interesting when we discuss about energy efficiency that there's always the concern that, well, maybe we need more nuclear power, renewable energy. No. Above all, this is now written, we live in a world where we have to decarbonize. Energy efficiency is the first fuel. The rebound effect exists, but it's minor. And in order to compensate a rebound effect, we know exactly what it takes. Countries have done it. They won't multiply by 100 the number of lamps because we reduce by 100 the consumption of the lamp. Never. This is where we need, energy efficiency is just it's not just one policy, it is a series of policies, technical, sociologic, education. The price is very important. There is not one single bullet for energy efficiency, it's a series of bullets. And the discussion for how we provide more supply is, of course, top priority to renewable energy, but just thinking nuclear. My biggest problem in nuclear power, as soon as I come from a country where 80% of the electricity comes from nuclear, it is a mind pollution. It's a pollution of the mindset. If you think nuclear, you will never think about energy efficiency. Maybe nuclear power, I'm an engineer, may have a role to play. But only and only after we have done massive energy efficiency at the level of the potential that we know, plus renewable energy, then, yes, we can maybe see a role for some sort of weird production of electricity like nuclear power. And the same for renewable energy. We have to be careful. Renewable energy will take us to where we need only if we do massive change of behavior and energy efficiency. So I just wanted to add that. Bueno, finalizamos la sesión de hoy y ahora pasamos a un breve receso, ¿verdad, Erika? Hola, ahí está. Bueno, un aplauso creo que se merece esta sesión, muy buena.